Luis Miguel, muchas gracias por continuar con nosotros. No, encantado. Pues mira, ¿cómo ves? Ya vemos este anuncio de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard en Relaciones Exteriores. A ver, se refirió Andrés Manuel López Obrador en el contexto de la negociación con el TLC y creo que es bien interesante plantearlo de esta manera. Tenemos un negociador designado que va a ser Jesús Seade. Tenemos un personaje que va a ser clave, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que es Vasconcelos. Y por supuesto tenemos al secretario de Relaciones Exteriores. ¿Por qué menciono esto? Hasta ahora hemos hablado en el contexto de la negociación del TLC, en esta administración, prácticamente solo de Ildefonso Guajardo y de su equipo, Juan Carlos Baker en particular. Lo que nos está dando a entender López Obrador, o diciendo con todas las letras, va a cambiar, si lo quisiéramos ver en términos futboleros, va a cambiar la manera en que está parado el equipo. El secretario de Economía o la secretaria de Economía, Graciela Márquez, no va a encargarse de la negociación directamente. Es decir, tendríamos separadas estas dos funciones. La Secretaría de Economía o el titular de la Secretaría de Economía haría todas las demás tareas y la negociación del Telecán lo haría una persona solo dedicado a eso. Y anticipa que viene un proceso legislativo. Parece que es una cuestión de formas, pero no. Si recordamos en mismo Estados Unidos, una de las razones por las que se da por hecho que el Tratado de Libre Comercio no podría estar en el 2018, es los tiempos del legislativo ya no dan. Es decir, tenemos, si se puede decir de esta manera, una negociación entre países, luego viene una negociación interna en los legislativos, donde dan el visto bueno o rechazan el tratado, luego viene un último momento que es el presidente o el primer ministro, en el caso de Canadá, firman el documento. Es interesante, aunque sea solo formal, yo destacaría dos cosas. Está dando muchísima información López Obrador, digamos, los que nos quejábamos en campaña de que dejaba muchos temas sin aclaraciones, sin puntualización. En estos últimos 3 días hemos tenido literalmente mucha más información que la que podemos procesar. Ahora es del TLC. Ayer el que va a ser el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, nos dijo muchas cosas sobre el precio de la gasolina. Antier él mismo había dicho sobre el Consejo Fiscal Independiente, solo por hablar de temas en los que yo estoy, digamos, al pie del cañón todos los días. Si vemos los anuncios que ha hecho la ministra Sánchez Cordero sobre temas de seguridad, sobre cómo se va a parar el equipo de gobernación, yo diría, bienvenida a la cantidad de información que estamos recibiendo. Luis Miguel, ¿se cumple este deseo que hizo en distintas ocasiones Andrés Manuel López Obrador de que la negociación se fuera hasta después del proceso electoral para que se llevara ya a cabo con este nuevo equipo de la nueva administración? Se estaría pues ya todo dirigiendo a esa ruta. ¿Qué tan determinante para la estabilidad económica en nuestro país va a ser esta conclusión del Tratado de Libre Comercio con este equipo, como ya nos lo viene esbozando Andrés Manuel López Obrador? La siguiente variable o incógnita de la ecuación por despejar es la negociación del TLC. Si en el último mes y medio decíamos, sobre todo los que hacemos análisis de noticias o temas económicos, es qué va a pasar con la elección, cómo queda el Congreso, ya sabemos eso. La siguiente etapa, yo diría los próximos 2 o 3 meses, tendremos oportunidad de ver qué pasa con la negociación del Tratado de Libre Comercio. Hay que recordar, elegimos un presidente que tiene todo el poder, todo el apoyo que le dan las urnas, pero no tiene superpoderes. La negociación frente a Trump sigue siendo la misma complicada. Del otro lado hay un señor que básicamente ha dado suficientes señales de xenofobia, que ha dado suficientes mensajes de que no le gusta el Acuerdo de Libre Comercio, que le parece que México no es el socio que Estados Unidos merece. Y eso no se ha movido un milímetro. Es decir, en reconocimiento al equipo actual, digamos, y de Ildefonso Guajardo, incluso Luis Videgaray, mucho de lo que se ha atorado de la negociación del Tratado de Libre Comercio no ha sido por una mala gestión del equipo mexicano.
Jesús Seade, que es el encargado de la negociación designado por López Obrador, mismo ha reconocido que en términos generales la negociación que ha hecho el equipo de Guajardo debe continuar en los términos en que se ha ejecutado. Entonces, y lo reconoce el propio Andrés Manuel López Obrador. Dice, tengo información de que las negociaciones por parte del equipo mexicano pues han tenido resultados. Y con esta separación que mencionas, ¿cómo nos pone, en qué posición nos pone para tratar de alcanzar una renegociación pues que beneficie también a nuestro país? Yo diría que en este momento tenemos un negociador del TLC que en sus ratos libres trabaja de secretario de Economía. Y lo que vamos a tener es claramente separadas las dos tareas. Hay que recordar que Secretaría de Economía tiene una agenda de temas sustantivos gigantescos, evidentemente ninguno tan importante en este momento, en este contexto como la negociación del TLC. Pero por poner un caso, la Secretaría de Economía es cabeza de sector de la política de apoyo a pymes, es cabeza de sector de la política de protección al consumidor, es cabeza de sector de la política de competencia económica, o competencia económica quiero decir combate a los monopolios. Todo eso pasa por economía. El que el mismo funcionario estuviera volcado de tiempo completo en la negociación del TLC, la negociación del TPP, pues simplemente por una cuestión de sentido común, limitaba su capacidad de actuación en otras áreas que también son muy relevantes para el país. Claro. Luis Miguel, hay un par de preguntas más, pero necesitamos hacer una pausa. ¿Nos permites un momento? Encantado. Luis Miguel, gracias por continuar con nosotros. A nivel interior, preguntarte, no queremos dejar de tomarlo en consideración, estas reacciones de la iniciativa privada, este encuentro tan apresurado, en estos tiempos tan acelerados de los últimos 3 días, lo comentamos, con empresarios, ¿a qué responde? ¿No responde, por una parte, a un tipo de resignación o por otra parte también a una sensación de los empresarios de que también ya estaban cansados de a lo mejor de un sistema en el que ellos se encontraban de corrupción, de inseguridad que también les venía pegando? ¿A qué tú crees que responde cerrar filas de este nivel a escasos 4 días de la elección? Usando la metáfora, no fue amor a primera vista, no es una historia de amor, es un matrimonio de compromiso. Ya. A ambos les conviene, no hay presidente que pueda gobernar sin el apoyo de los grandes grupos empresariales, pero tampoco hay grupos empresariales que puedan trabajar en México sin una relación fluida con el gobierno. No me parece tan claro que la cortesía de los empresarios corresponda a, en pocas palabras, a nosotros sentimos lo mismo que sintieron los electores que votaron. Claro. Es decir, no es véngase señor López Obrador porque nosotros también estamos hartos. Señor López Obrador, nosotros hemos trabajado con cada uno de los presidentes que han estado antes de usted y lo vamos a hacer. Yeah. Es decir, si vemos la historia reciente de relaciones empresarios-gobierno, podríamos mencionar pocos puntos de ruptura. Podríamos pensar Echeverría, sobre todo la segunda mitad del sexenio de Echeverría. Podemos decir López Portillo, el último año de López Portillo, que es la devaluación, la nacionalización de la banca. Y si me apuras, a ese nivel, ahí acaban la historia de los enfrentamientos. Hubo mucha decepción con Carlos Salinas de Gortari, pero a posteriori, mientras fue presidente, no hubo fricción. Con De la Madrid, yo diría, no hay prácticamente nada. Cedillo, digamos, probablemente no les gustaban algunas cosas, pero fundamentalmente la decisión siempre era, tenemos que ser institucionales. Va a ser diferente ahora, van a ser más institucionales. Mi impresión es una parte de la manera en que López Obrador ve la relación con empresarios y con sindicatos, nos remite mucho al modelo cardenista de las corporaciones.
no me refiero a corporaciones empresariales, sino el corporativismo. Entonces, es decir, yo quiero poderme sentar en la mesa con representantes de los sindicatos, representantes de los empresarios y en esta mesa llegar a acuerdos. Eso sí es diferente a lo que hemos vivido, yo diría, con Peña Nieto, con Fox y con Calderón, que si lo quisiéramos decir así, era un tipo de relación en democracia donde los controles eran un poquito menos estrictos. Para mí se parecería muchísimo al Carlos Salinas de Gortari del 91, que gana mayoría, casi por ovación, y que convocaba a los empresarios a hacer pactos para no subir precios, para invertir, para... Luis Miguel, ahorita todo está miel sobre hojuelas, de hecho lo denominaban así, están en una luna de miel en estos momentos, pero sin duda puede haber puntos rojos o puntos de quiebre. ¿Cuáles tú ves esos como puntos especiales en los que la iniciativa privada y Andrés Manuel López Obrador podrían en algún momento tener una ruptura? Hay varios temas, ya hablamos de TLC, pero por ejemplo otros. La visión de López Obrador es un gobierno que va a participar más directamente en la operación de la economía. Vamos a tener una política industrial que en algunos casos va a implicar una política de precios que genera ganadores y perdedores. La decisión que anunció ayer, de hecho es la principal del Economista, es vuelven los controles de precios en gasolina. No es una decisión fácil de valorar, tiene muchas cosas positivas desde el punto de vista de los consumidores, pero desde el punto de vista de fomentar inversión en la industria y en el mercado gasolinero, pues básicamente es una decisión que va a frenar inversiones. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo invertir en un mercado donde no hay control de precios, donde no hay topes, a uno donde te digan, pues será el sereno, pero tú tienes el derecho a vender máximo a tal precio. Insisto, a mí me parece que es una buena decisión, pero desde el punto de vista de relación gobierno-empresarios, no es una decisión que corresponda a lo que normalmente les gusta a los empresarios. Normalmente un gobierno que interviene en la economía produce ganadores y perdedores. Entonces, uno de los temas es cómo va a tratar a empresas o sectores que no van a ser tan beneficiados con la política pública. ¿Cuáles cosas puedo prever? Va a haber mucho más presión a la banca para que, por ejemplo, coloque sucursales en pueblos donde no hay, para que probablemente haya topes a tasas de interés, sobre todo en créditos populares. Sí. Y yo digo, probablemente no vayamos a ver grandes declaraciones de molestia, de protesta, pero en última instancia no va a ser tanto la luna de miel. ¿Dónde lo vamos a poder ver? En las cifras de inversión. Claro. O sea, la mejor manera de saber qué tan a gusto está el sector privado con la política económica de López Obrador va a ser cuánto invierte. Va a ser un punto importante a considerar y que nos va a permitir, nos va a dar el pulso de cómo va esta situación más allá de esta luna de miel. Sí, una forma también donde vamos a poder ver cómo va esto es el tipo de cambio. ¿Por qué? Claro. Porque el tipo de cambio, cuando se revalora, como es el caso ahora, lo que nos está diciendo es que están ingresando recursos del exterior a México. Sí. Probablemente gente que tenía mucho miedo de qué iba a pasar en la elección, está diciendo, hombre, no pasó esto, me traigo parte de mi dinero que había depositado en Estados Unidos. O, claro. Cuando veamos que el tipo de cambio se mueve mucho en una dirección, podemos, sin temor a equivocarnos, decir, están saliendo o entrando divisas de México. Ahí está tan importante y tan histórico. Ya hablábamos de qué momento le tocó al TLC y ahora la economía mexicana con este de gobierno de izquierda, por así decirlo, vamos a ver. Lamentablemente es poco el tiempo y mucho que hablar, Luis Miguel, pero te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Ojalá regreses muy pronto porque mira, vaya que hay para echar para arriba temas. Muchísimas gracias por estar con nosotros.